Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Así que este es el animal santelmiano del que hablaba Manuel Padorno, la carpa, el animal de fondo. Bueno, vamos con las presentaciones. Les presento una carta de navegación escrita en la servilleta de un bar. Les presento a un cosmógrafo mapeando el suelo de papel de cebolla de un mundo nuevo, pero con la ciencia y el sextante del viejo. Les presento un tratado de historia natural con 3 partes. La primera, llamada De aquellos lodos, es una cosmogonía. La segunda, Retrato of the Record, es en parte teogonía y en parte bestiario. Y la tercera, llamada Dípticos en la encrucijada, son fábulas cuyo protagonista es el propio autor, que al modo de Apuleyo sale al camino deseando saber más del arte mágica de la poesía, un saber que para nuestro explorador constituye el suelo de todo conocimiento, escucha y registra en su deambular los diálogos de las criaturas maravillosas con las que se cruza. El propósito que reúne los textos de El Sol en el suelo es tantear el signo de la época, un territorio huidizo, de suelo inestable. El 14 de enero de 2005 se inauguró en el Centro de Arte La Recoba, en Santa Cruz de Tenerife, la exposición San Borondón, la isla descubierta, de Tarek Ode y David Olivera. No estuve allí, pero he sabido de esa exposición por la descripción y las imágenes de Peter Mason, que Peter Mason incluye en su erudito y novelero El Drago en el Jardín del Edén, las Islas Canarias en la circulación transatlántica de imágenes en el mundo ibérico, siglos XVI y XVII, editado por Iberoamericana. Al parecer, tomando como punto de partida el famoso mapa en el que Leonardo Torriani ubica la isla de San Borondón al suroeste de Canarias, Ode y Oliveira documentan, creo que puntillosos como solo lo sería Juan Rodolfo Wilcock en la Sinagoga de los Iconoclastas, la expedición de cierto explorador escocés en 1865 que, empujado por una tempestad cuando navegaba desde Tenerife a La Palma, arribó a una isla desconocida. Allí dibujó su fauna: tortugas de ojos saltones, aves zancudas de largos picos con dientes que recuerdan a dinosaurios, en apuntes del natural cuyas hojas amarillentas, sucias y mordidas por el tiempo, se ofrecieron en primicia al visitante de la exposición. Según Peter Mason, en algún lugar, no queda claro si en el catálogo de la exposición, Ode y Oliveira comentan que el destino de la isla es algo a inaugurar. Del libro de Antonio Puente podemos decir algo parecido. Su isla, cofre mítico, es el signo escrito del presente. La estabilidad del suelo goza de una posición privilegiada entre las metáforas de la época moderna. En la economía del suelo, el término solar designa el suelo urbano, edificable, de lindes rectas, valladas, segura. El solar urbano pertenece al mismo tiempo a los dominios del sol y de la tierra. Representa el ideal de estabilidad civilizada, a diferencia del suelo rústico o terreno, que no se ha desprendido del todo de las oscuras potencias telúricas. En el habla de Canarias usamos una variante léxica que subraya el valor de estabilidad. Al suelo solemos llamarlo piso, superficie lisa y edificada, como si quisiéramos conjurar el peligro de las intempestivas fuerzas del volcán. De alguien caído decimos que se fue para el piso, que expresa recorrido y límite. Al piso se va, no se cae. El piso es el límite que nos salva de caer más abajo, de tocar fondo. Es lecho infranqueable, a diferencia del suelo que puede abrirse en cualquier momento bajo nuestros pies. La toponimia insular refuerza este anhelo de estabilidad, como vemos en el lugar de Galdar llamado piso firme. El mercado simbólico del suelo ha crecido en imágenes de estabilidad a medida que se devalúa el mercado del cielo.
El tema de los ensayos y semblanzas que forman el volumen El Sol en el suelo de Antonio Puente es la estabilidad del suelo, o más bien su falta de ella, en una modernidad que ha hecho crisis y en la que el discurso literario, que solía estar en el centro, ocupa ahora la periferia de los servilleteros en las mesas de bar. ¿Para qué está la servilleta sino para bajar al piso y poner negro sobre blanco ahuesado la imaginación y los lamparones? El papel normal lo aguanta todo, pero la servilleta es otra cosa, frágil y estricta. Imaginación en acción, un ir a tiro hecho y poner peso y medida al infinito. Una jam session del logos escrita en hoja de fumar acotada por el logotipo. Lo acota Roque Dalton al escribir él mismo en una servilleta. Esto es como si dijéramos el lado práctico del romance. Comamos y bebamos, camaradas. Otro que escribía en servilletas, Quevedo, puso en la de tela bordada del mismísimo Felipe IV, justo antes del regio churretón, un anónimo puyazo por el emboste de la corte a costa de la miseria del pueblo. Si aquí viene el oro y todo no vale, ¿qué será en los pueblos de donde ello sale? Todo lo que se hace de rogar tiene una servilleta con el número PIN para desbloquear. El suelo de la escritura en este milenio adolescente, cuya cartografía persigue Antonio Puente, está hecho de papel de manchar y tirar. Ya lo canta Julieta Venegas. Somos servilleta y el recibo de la luz. No es fácil señalar las coordenadas del territorio propio de la escritura de Antonio Puente. Sigo sus textos desde hace más de 30 años. Leo sus artículos y sus libros con diligente puntualidad en la hora de su publicación y me sigue intrigando y fascinando al mismo tiempo su condición de escritura deslocalizada. Cuando escribe para los periódicos lo hace desde un gabinete extraño a estos, el del sociólogo, el del semiólogo, el del crítico del lenguaje, el del poeta. Es ingente su producción para suplementos y páginas culturales de diarios y revistas de actualidad. Prácticamente no hay publicación de información general en lengua castellana en los últimos 40 años a la que no contribuya o haya contribuido. No hay personaje relevante de la poesía del último medio siglo al que no haya entrevistado o cuya obra no haya glosado en la prensa. En todos estos años no recuerdo haber leído un artículo suyo que no represente esencialmente una disonancia irónica y radical con respecto a la música y la letra del lenguaje periodístico, bien sea por su inclinación a invertir los lugares comunes de la realidad representada en los medios, bien sea por su lenguaje propio, que desconoce el habla de la tribu y elige la frase que danza en vez de la salmodia de la crónica rutinaria, interpelar al lector en vez de adularle, y en fin, todo lo que no se espera de un periodista. Lo cierto es que en su escritura siempre nos encontramos como en un taller inhóspito en el que escuchamos el retumbar de la filosofía del futuro, hecha a martillazos, como preconizó Nietzsche, y vemos los fragmentos del discurso del poder esparcido, despedazados por los perros de su propio lenguaje, esos a los que Derrida suelta para conseguir que entre dentellada y dentellada el texto se difame a sí mismo y diga sus intenciones más inconfesables. Toda la poesía de Puente, de Contraazul, su primera colección de 1994, hasta los haikus que forman su último libro, Ojos de Garza, en 2015, puede leerse como un tenso debate entre el sentir y el pensar, las dos alas de la sensibilidad escindida contemporánea. Imposible no tener presente el concepto de sensibilidad disociada de Eliot. Su teoría es que en el tránsito de los siglos XVI al XVII la sensibilidad europea se escinde y la unidad del sentimiento y razón se deshace para siempre. Entre John Donne, Richard Crashaw y demás poetas metafísicos ingleses por un lado y Tennyson y Milton por el otro, Eliot ve abrirse la insidiosa fractura en que la poesía pierde las nociones de comunidad, trascendencia y universalidad, y se precipita hacia la sentimentalidad caótica del romanticismo. La sensibilidad no se ha repuesto de esa escisión, sostiene Eliot. De esa escisión da noticia precisamente en este libro Antonio Puente, en estos ensayos, que pueden leerse como documentos de las manifestaciones de ese síntoma en el presente.
Suelo y cimientos difieren en la naturaleza y la cuantía de sus dividendos significantes. La perspectiva de una modernidad hecha de cimientos es eminentemente constructivista. En La inquietud que atraviesa el río, Hans Blumenberg rastrea algunas de las figuraciones más elocuentes de la demanda de estabilidad terrenal, cuyo origen coincide con el del proceso distintivo de la modernidad. Me refiero al pinchazo de la burbuja sobrenatural y su reemplazo por una milla de oro del suelo raso. Como le oí decir a Nicanor Parra en La estrella distante de Roberto Bolaño, así pasa la gloria del mundo, sin gloria, sin mundo, sin un maldito bocadillo de mortadela. Él dice sándwich de mortadela, pero bueno, yo me he permitido traducir. Así, por medio de una conjura, la modernidad produce el significante pasado. Lo que ha sido aplastado no puede volver a existir. Quien dice catedrales, dice revoluciones, pogromos, ideología. Pocas cosas hay más inestables que unos buenos cimientos. Una modernidad asentada en la perspectiva de los cimientos demanda un fundamento para todo y acaba tarde o temprano produciendo fundamentalismo. En el Testamento de María, Colm Tolvin, que es un dramaturgo inglés, imagina un diálogo de la Virgen ya anciana en Éfeso y los discípulos de su hijo, de los que desconfía por su fanatismo. María pregunta por la razón del brutal sacrificio de su hijo. Ha sido para salvar el mundo y para darnos la vida eterna, dicen los discípulos. ¿A todo el mundo?, pregunta la madre de Jesús. Sí, a todo el mundo, le responden. No merecía la pena. Por lo que se ve, María era más lúcida que su hijo. Por el contrario, Antonio Puente invoca un emblema distinto para la modernidad en crisis. La imagen del modesto suelo primordial, un suelo permeable y cultivado por las raíces y los frutos de la escritura, como actividad que versa sobre la trascendencia, como señala George Steiner, una de las figuras tutelares invocadas por Puente y que se ejerce para alcanzarla. Los ensayos y semblanzas de escritores reunidos en este volumen se ubican en el territorio de frontera característico de la escritura de Antonio Puente. También cuando hace ensayismo está haciendo otra cosa, o al menos algo alejado de lo que se espera de un ensayista hoy en día. En 1939, cuando la máquina criminal nazi ha impuesto su relato en Alemania y está lista para un tour de genocida por Europa, Alfred Polgar representa el terror de un mundo guiado por la búsqueda del sentido, en un breve y célebre texto en el que se invierte irónicamente el mito bíblico del primer crimen fratricida de la historia. Si hubiera escapado a las intenciones homicidas de su hermano Caín, Abel habría tenido que soportar, en tanto que emigrante, amargas experiencias. Toda su vida habría recorrido el mundo con el signo de Abel en la frente. Un mundo regido por el sentido, similar al nuestro, el mundo en el que todo es relato y todo debe responder al relato, en el que el lugar de cada cosa y de cada individuo ha sido determinado por el relato, en el que buenos y malos, inocentes y culpables han sido inapelablemente juzgados y sentenciados por el relato, es un mundo en el que la escritura, cuya razón de ser es la digresión, el rodeo, la diferencia y la extrañeza, ya es prescindible. Afortunadamente, con este libro, escrito en la mejor tradición del ensayismo, Antonio Puente restaura un poco de la vieja economía de la trascendencia y urbaniza el suelo del extrarradio en el que la escritura parece confinada en esta adolescencia líquida y ruidosa del nuevo milenio. Es un suelo de papel de fumar, ¿de acuerdo? Y no obstante, el único en el que es posible mantenerse erguido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Es genial que presenten un libro diciendo que el libro es prescindible. Pero es que realmente de eso va... Ah, vale. Hasta el punto de que justamente el editor de un libro anterior, el que se refería a Ojos de Garza, a ver si esto se puede salir de aquí o... Ahora. Sí, a ver. Me comentaban el otro día que justamente compró unas cajas especiales para colocar los libros, porque los tenían en un garaje amontonados, y los libros recién salidos, como los que están por aquí, y de repente los dejó
al lado del garaje, con el garaje abierto, y bajó un momento a su casa a tomarse un café, y cuando bajó estaban los libros colocados en él y se habían llevado las cajas, porque eran impermeables, ¿no? Es decir, bueno, en cualquier caso es verdad, este libro va sobre, digamos, cómo el discurso en todos los ámbitos queda en la periferia. Lo que antes estaba en el centro, ahora está en la periferia. Es diría, un libro de carácter sociológico, probablemente el libro más empírico que he escrito nunca, aunque yo nunca me aparto de la poesía. Yo no creo que haya diferencia entre poesía y prosa, sino que la prosa es una poesía que se explica. Para mí es imposible. De hecho, incluso la calidad de un texto literario lo mide la cantidad de poesía que tenga ese texto, ¿no? En este caso no es poesía, que parece que siempre es la hoja parroquial. El gran Monterroso, al que le dedico un capítulo del libro y del que hablaré después, decía: poeta, no regales tus libros, destrúyelos tú mismo, ¿no? Hay ese escepticismo sobre el discurso poético. Me refiero también a una anécdota, por darle un poco de Gabriel Said, un crítico mexicano, que dice que en nuestro tiempo hay tres tipos de poetas. Aquellos a los que no se les conoce y por tanto sus libros no se leen. Aquellos a los que se les conoce, se saben que están ahí, pero sus libros no se leen. Y aquellos a los que se premia, se reconocen, pero sus libros no se leen, ¿no? Son los tres tipos que pone. Yo coloco este criticismo escéptico a la hora de enfocar este libro. ¿Este libro qué es exactamente? Es el más extenso que he escrito nunca. Tiene como un título, El sol en el suelo. Un subtítulo con un toque irónico que ya habla que es cuando el milenio era teenager, ¿no? Y claro, va sobre eso, de cuando el milenio ha sido adolescente hasta el 19, hasta el 19, que es cuando acaba, y va, fíjense, se abre con las Torres Gemelas y se cierra con la COVID-19, y de por medio está el austericidio, en el centro está la central nuclear de Fukushima, que constituyó, digamos, ya la ilustración, el tampón de la hegemonía, del cambio de hegemonía de Japón por China. La crisis del austericidio, la crisis siguiente, en fin, es decir, un siglo. ¿Qué ha pasado aquí? Yo me planteo, ¿qué había que ya no hay? ¿O qué hay que no había, para mejor, para peor? El balance es más bien aciago, pero bueno, no necesariamente, ¿no? Por cosas que diré. Históricamente, porque este libro quiere tocar varios, es multidisciplinar. Yo lo llamo antropoético por la poesía y la antropología, pero va a historia, sociología, literatura. Los intelectuales del siglo XIX, al principio, contaban con un término peyorativo para hablar del siglo anterior, lo dieciochesco. Los intelectuales del novecentismo, Ortega y demás, hablaban a principios del siglo XX, de lo decimonónico. Es decir, enseguida surgía un término peyorativo. Hemos superado esto y hemos pasado a la otra fase. Pero ¿quién puede hoy decir peyorativo del siglo XX, ¿no? En estos momentos, hace 30 años, estábamos todos yendo a la Expo de Sevilla. En estos momentos, hace 40 años, dentro de unos meses, el 28 de octubre, estábamos celebrando la llegada de Felipe González con una mayoría absoluta aplastante. Yo creo que no ha habido un momento de euforia política como entonces. Y ahora ocurren perplejidades. Por ejemplo, alguien puede pensar, aunque no se puede hacer el parangón, pero alguien puede pensar que un votante de Julio Anguita por Izquierda Unida votara a las siguientes elecciones por Blas Piñar. Pues eso está ocurriendo. Un votante de Podemos que votará por Vox. Es decir, ya la desafección política. Este libro va sobre eso, que ha pasado, desafección política. No sé si recuerdan aquello del programa 2000, ¿no? Programa 2000, que parecía que íbamos a entrar en el paraíso. Y, digamos, lo que me planteo es, por una parte, El sol en el suelo hace referencia
al mito de la caverna de Platón. Como es sabido, de la manera más simple dicha, estamos todos en la cueva y ahí afuera está el arjé solar, el idealismo. Y sin embargo, hoy, digamos, virgencita, que me quede como estaba. Es decir, hoy estamos dentro de la caverna, de cara a la pared, enmascarillados y desorientados, ¿no? Hace referencia a eso. Fue un mito que además en el cruce de siglos, porque yo me fijo mucho qué había en el cruce de siglos y qué hay ahora, salió Susan Sontag, el propio Saramago, en la caverna, tal. Era un mito como para superar. ¿Cómo salimos de la caverna? Ahora ya nadie se la plantea. El problema es que cuando las cosas no se plantean, no es que se hayan corregido, sino que a veces el paciente está desmejorado y mejor es no mentarlo, ¿no? Ensayos y semblanzas hace referencia, justamente hay una serie de ensayos donde voy viendo qué hubo, que ya no hay, y semblanzas. Voy a empezar por esta última. Es decir, hay unos cambios de paradigma. Es como si viviéramos entre fotocopias desleídas que han perdido su original. Como si viviéramos en una especie de no man's time, ¿no? Y donde hay como una especie de divorcio entre los medios y los fines. Zygmunt Bauman, uno de los intelectuales a los que dedico y del que ahora hablaré, decía, y ya lo decía, él muere en 2018 en uno de sus últimos textos, que se ha roto la sagrada línea que separa el trabajo del ocio, ¿no? Una cosa con la que crecimos en la modernidad. Es decir, es como si viviéramos 24 horas en un bazar chino, ¿no? Sí, es decir, es como si los efectos generaran las causas. Estamos en una especie, como digo en uno de los ensayos, de final de las genealogías. ¿Cómo llegan las cosas a ser como son? No. Ocurre un efecto y me invento una causa de usar y tirar. Y me paso a otra. Es decir, cuando, digamos, el progreso solamente puede venir de la genealogía, solamente puede venir de cómo van las cosas funcionando. Hay una mayor desconexión entre individuo y sociedad, sin duda. Sin duda. Bueno, parece que estoy siendo apocalíptico. No, no. Pero bueno, estas descripciones me parecen necesarias, ¿no? Busco cosas que se decían entonces que eran como señales y que ahora se han convertido en verdaderos síndromes, en verdaderos de aquellos polvos, estos lodos, lo que se refería antes, ¿no? Todo lo que se ha ido entremezclando, ¿no? Señales que ahora se vuelven eso, digamos, absolutamente centro de... ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hay una especie de mezcolanza entre, ya no sabemos muy bien, esto se acaba con la COVID, después de esto vino el volcán de La Palma, después de esto vino toda la guerra que estamos viviendo ahora, es decir, cosas todavía mucho más aciagas. ¿Y cuál es el problema? Que se están mezclando catástrofes naturales con catástrofes creadas por la mano del hombre, ¿no? El dron de un extraterrestre no distinguiría de la causa de la caída de las Torres Gemelas del volcán de La Palma. Es decir, es como un híbrido, y esto lo que hace es que vuelve cada vez más complicado los responsables del poder, ¿no? Un sociólogo tan respetable como Ignacio Ramonet lo dice cada vez con más vehemencia. Es decir, los poderes políticos se han vuelto rehenes de los poderes mediáticos y financieros. Es decir, verdaderos rehenes de los poderes mediáticos y financieros, ¿no? Los poderes nacionales, ¿no? En cuanto a la desconexión entre individuo y sociedad que antes me refería, uno de los que saco es el sociólogo Michel Maffesoli, al que entrevisté en los años 90. Publicó El tiempo de las tribus. Muchas cosas que entonces parecían como una frivolidad, ¿no? Un aporte, de repente ahora se convierten en cuestiones cerradas, contundentes. Claro, en aquella época sí que había un individualismo, en los años 80, 90, estetizantes, narcisistas, etcétera, cuando en tiempos de vacas gordas. Y él decía una cosa, no, el individuo no cuenta nada si no es por su adscripción a una tribu. Si no perteneces a un partido, si no perteneces a un entorno laboral. Ayer mismo me metieron en un chat con gente que no conozco de nada, pero que hemos coincidido, y dice, las tribus son sin a priori ni fundamento. O sea, no, sin a priori ni fundamento. Entonces somos
la tribu familiar, la tribu laboral, es decir, dentro de ese bazar chino, que tan, muchas veces el niño lloriqueando por el bazar chino, esa metáfora me parece genial, grupal. El cambio del gusto por la vestimenta, que a todos nos destacó en los años 80, ha cambiado por el gusto por la comida. Es decir, antes manejábamos, no sé, Adolfo Domínguez, La arruga es bella, tenemos todos en la cabeza, no lo voy a repetir, prefiero hablar de los intelectuales, 10 modistos que ahora han desaparecido, han sido laminados y ahora aparece los chefs, la época de los chefs. Es como si cuando nos vestimos queremos que nos miren bien, cuando comemos queremos comer bien nosotros. Y el tema es que, claro, propensa a la tribu. Uno se reúne en torno a la tribu para comer, ¿no? Eso es un cambio. Hay más, hay muchos más. Por ejemplo, el cambio del alpinismo por la espeleología. Yo estuve en Chiapas haciendo un reportaje y tal, y me di cuenta de que ahí el deporte nacional, el deporte, vienen muchísimos estadounidenses, es la espeleología. Se ha puesto muy de moda. 15 personas, volvemos a la tribu, metidas 15 días en una cueva, que tienen que portar sus heces fecales y su orina, vestidos como si estuvieran en la UCI, como si fueran... Y así, ese es el deporte, 15 días escondidos, ¿no? Y ahora cuando he visto los búnkeres ucranianos, es decir, antes había una búsqueda del ascenso y ahora hay una búsqueda de perderte, ¿no? O sea, no quiero subir, quiero mantenerme y bajar y buscar mi zona de confort, ¿no? Esto es un cambio. Le dedico un capítulo, aparte del mayo francés, aparte de a la llegada del hombre a la luna, y aquello pasó desapercibido. Cuando nosotros veíamos muchos baby boomers la llegada del hombre a la luna, lo íbamos a festejar, lo festejamos a tope, pues ahora ha pasado completamente desapercibido, ¿no? O sea, ya no queremos el movimiento vertical, ya no queremos superar el estatus, sino mantenerlo, ¿no? Un poco sería eso. ¿Qué hago yo? Una serie de intelectuales que he entrevistado, poetas, lo saco con lo que dijeron en sus últimos momentos y me interesan sus últimos textos, cómo cambian de rumbo en lo que venían diciendo y cómo llegan a un rumbo. En este sentido, por ejemplo, Zygmunt Bauman, ¿no? Zygmunt Bauman, el autor de La sociedad líquida, en un texto de los últimos que ha escrito, que no está traducido al castellano, Ansioli, no sé qué, bueno, habla de la sociedad de la ansiedad, la edad de la ansiedad. Ha dejado a la sociedad líquida y vivimos en la edad de la ansiedad. Y pone un ejemplo maravilloso. Es como si todos estuviéramos viviendo en un andén, viendo pasar trenes de alta velocidad uno tras otro y no pudiéramos subirnos a ninguno. Me parece una metáfora, digamos, muy potente, ¿no? Y se pregunta con tristeza, o afirma con tristeza, el progreso tal vez ha dejado de ser un asunto colectivo para convertirse en una arriesgada aventura individual. O sea, el progreso que antes era por donde íbamos hacia lo colectivo, se está convirtiendo cada vez más en individual o tribal, si hacemos caso a Maffesoli, ¿no? Y él en uno de sus últimos escritos cuenta una anécdota que a mí me parece que, además nosotros que somos insulares, nos viene genial. Habla de un Robinson Crusoe. Ay, gracias. Ah, vale. Aparte que está dura, ¿eh? Gracias. Bueno. Zygmunt, en la cultura, en la modernidad líquida, habla de una de las tantas historietas que se encuentra en el mundo anglosajón de Robinson Crusoe, la leyenda de Robinson Crusoe. Se va como... Y entonces habla, no sé si ustedes han oído hablar de lo políticamente correcto, líneas rojas, en fin, zona de confort, cordón sanitario, todas estas cosas que hablamos hoy, ¿no? Bueno, pues este Robinson Crusoe de Zygmunt Bauman, en lugar de hacerse una choza, que es lo que haríamos todos, como hizo el Robinson de Daniel Defoe, construye 3 chozas, 3.
una al lado de otra. En la primera es la que vive, en la segunda es el club social a donde va los sábados, él solo, y en la tercera pone prohibido la entrada. Yo creo que es una gran metáfora del nivel de autocensura en el que vivimos hoy, porque cualquiera, y aquí hay mucha gente talludita, cualquiera de los que hemos pasado una cierta juventud en el siglo XX, cualquiera de los que hemos pasado, se me fue la historia con el tema de la talludita, cualquiera de los que hemos pasado la juventud en el siglo XX, no hemos pasado, yo no conozco ninguna etapa de tanto nivel de autocensura como en la actualidad. Estamos hablando no de censura que venga, sino de cómo me autocensuro yo. Eso también lo dice Zygmunt Bauman. La desafección no solamente es política, hay una desafección interpersonal. Y no conoció el COVID, pero ya, dice, el prójimo, en vez de convertirse en alguien para la empatía, es alguien que te puede producir desconfianza, que se puede convertir en una especie de competidor, ¿no? Porque yo no creo que la pandemia haya producido cambios cualitativos. Yo creo que lo que ha hecho es un zoom. Cosas que ya venían, contradicciones que ya venían, no hay ese cambio cualitativo. La pandemia nos ha sometido al doble vínculo, ¿no? Que es como los psicoanalistas llaman a la esquizofrenia, ¿no? Es decir, quiero estar en casa, quiero salir de casa, quiero esto, pero quiero lo contrario. En ese doble vínculo estamos, una especie de intermitencia loca. Se me va a quedar para siempre grabado como una metáfora. Cuando acabó el confinamiento, yo estaba en Agaete y recuerdo que se permitía a los deportistas nadar, pero no al público ir al agua, ¿no? Y me acuerdo que estaba en el muelle y hablé y veía con una envidia, estaba el agua transparente, cristalina, a los bañistas, a los nadadores, con sus trajes y sus cuerpos de Danone y demás, igual, meterse al agua. Y le dije a un policía, ¿puedo? Dice, no, puedes nadar, pero no te puedes bañar, ¿no? Es decir, me parece una metáfora exactamente de cómo estamos viviendo socialmente hoy muchas cosas. Ese doble vínculo. Eso por parte de Zygmunt Bauman. Umberto Eco, que sí lo pude entrevistar. Es increíble el viraje que da Umberto Eco, que tiene un cierto optimismo epistemológico en sus dos últimos libros póstumos. A hombros de gigantes, y el otro es de la imbecilidad a la locura. En A hombros de gigantes es una frase que procede, creo que en el Google Scholar se la adjudican a Newton, pero es anterior, es del medievo, que es de cómo cada generación se va poniendo encima de la otra y vas creciendo en esa dialéctica, ¿no? Bueno, pues lo que dice Umberto Eco es que, y esto es que sí que es sin precedentes, por primera vez en la historia hay una generación mayor cuyo saber no interesa en absoluto a la generación más joven. Yo tengo dos mellizos de 10 años que cuando se enfadan conmigo me dicen, papi, eres demasiado mayor para comprender la realidad. Probablemente tengan hasta razón, es decir, es la primera vez, porque no se trata de que asumamos, todos hemos crecido contra la generación anterior, pero hay una dialéctica, hay una confrontación. A lo que vamos es que ahora mismo los códigos hacen que cada cual vaya por su cuenta, cada generación, ¿no? Y después, claro, y esto prefiero citarlo porque si no parece que lo digo yo, habla de la invasión de los imbéciles. Dice que Internet da el mismo valor a la voz del tonto del pueblo que al más sabio. Legiones de idiotas, dice literalmente, que antes lo hacían en un bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Estos eran rápidamente silenciadas, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. El drama de Internet, dice Umberto Eco, es que ha promovido al tonto del pueblo como portador de la verdad. Bueno, es muy radical, pero algo de eso hay. En la noche de Internet todos los gatos son pardos, ¿no? Critica la falta de filtros, la falta de gatekeepers.
John Baudrillard, al que también entrevisté en sus últimos tiempos, aunque él muere en el austericidio, la crisis del 2004, del 2008, perdón, dice que, una frase muy fuerte, ¿no? Bueno, se avecina un mundo de admirados sin admiradores, de admirados sin admiradores. Es decir, hoy eso está pasando por todas partes. Es decir, hoy hay más escritores, hay más escritores que lectores, ¿no? Por todos lados. Y dice algo muy, muy duro. Dice, en todos los ámbitos, desde la política hasta el amor, a las relaciones interpersonales, a la amistad, cualquier dirección posible es igualmente probable. Esto es muy duro, ¿eh? Y si no se lo preguntamos a Putin, cualquier dirección posible es igualmente probable. Luego una serie de profesores que tuve, a los que admiré muchísimo en sociología, como Martín Santos, decía que a través de las relaciones de Internet y el mundo abstracto, el mundo sería menos dionisiaco. Las relaciones ya no serían tan placenteras como, digamos, utilitaristas, ¿no? y más abstractas. Vivimos en un mundo muy abstracto. Él tiene una obra que me encanta como empieza: bienaventurados los muertos porque nunca tendrán que mentir, ¿no? Ya criticando la posverdad, que es la tontería esta de la posverdad. Si tú dices que hay posverdad, estás mintiendo mientras lo estás diciendo, porque si es posverdad no puedes afirmarla, ¿no? Agustín García Calvo, que también tuve ocasiones de entrevistar, que era un personaje muy heterodoxo, habla de la teoría del progreso progresado. Es interesantísimo porque dice que la obsolescencia planeada no está en los productos, como creemos, no está en los productos, sino que la obsolescencia planeada está en los modelos de consumo. No está en lo que consumimos, sino en los modelos de consumo. Es decir, cada vez lo que vas haciendo es eso, es decir, el progreso progresado es y que tengo que cambiar de modelo, ya no es solo lo que me tengo que comprar nuevo, sino el modelo nuevo que tal, y esto va a una velocidad de vértigo con el mundo internautico, ¿no? Julio Cerón, que a mí me encantaba, le hice una entrevista una vez y me acuerdo que él, hablando del tópico de que los años nos vuelven a todos más conservadores, sé que va, los años radicalizan. Al que era potencialmente conservador es más radicalmente conservador. Es decir, este tipo de, digamos, de paradoja. Jesús Ibáñez, que introdujo la sociología cualitativa, que estuvo muy en boga en los años 70, 80 y que ha desaparecido porque es cara, porque no satisface al cliente. El grupo de discusión es emancipadora, es subversiva, y hoy estamos en la estadística, que es un chollo. Es decir, la estadística es un chollo, estamos quemados. A mí ya no da lo mismo que no tienen que el 25% o el 70% y te lo va a cambiar. Según la fuente te la va a cambiar. Es decir, eso le das a la maquinita y ya está, ¿no? Y él estaba en el tema del, digamos eso, de lo cualitativo. Me acuerdo de una ocurrencia que ahora la observo más en algunas instituciones. En el país de los ciegos, el tuerto no es el rey, sino que en el país de los ciegos al tuerto le vacían el ojo sano. Esto decía Jesús Ibáñez, ¿no? En fin, después Jorge Wagensberg, científico y literario, con frases aparentemente tan sin importancia, que dice: quien se ha leído un solo libro tiene mucho más problemas que quien no se ha leído ninguno. Esta frase es importantísima. Bueno, voy a ir acabando. Bueno. Por ejemplo, por decirles algunos de los ensayos, por ejemplo, Tiempos de brevedad, donde saco, es un género que está al alza, ¿no? Estamos por favor sea breve, ¿no? Aunque realmente, desmintiendo a Gracián, normalmente lo bueno si breve, 2 veces breve, ¿no? Pero bueno, estamos en ese género. Es decir, decía Nietzsche, la voluntad del sistema es una falta de honestidad, y por ahí nos estamos adentrando
hacia la brevedad, hacia lo conciso, ¿no? Sin embargo, Wittgenstein, que se cumplen ahora 100 años del Tractatus, decía, la guinda es lo mejor de un pastel, pero un saco de guindas no es mejor que un pastel, ¿no? Esto está muy bien para el picoteo al que estamos acostumbrados socialmente últimamente, ¿no? Y es un género que se extiende mucho, por ejemplo, en Argentina y se extiende mucho en México. Y voy a dar algunas referencias. Por supuesto que nadie mejor. Bueno, uno que no conocía, un polaco, pero que lo saca a colación Humberto Eco como un tipo muy lúcido, Stanislaw Lek, tiene un libro que el título ya es sugerente, que se llama Pensamientos despeinados, y dice, reflexiona antes de pensar. Este consejo es maravilloso. Reflexiona antes de pensar. Se abrazaron tan estrechamente que no quedó espacio para los sentimientos. Tenía la conciencia limpia, no la usaba nunca. He soñado con la realidad y con qué alivio me he despertado. Frecuentar enanos deforma la espina dorsal. Este me hace empatarlo con el propio Monterroso, ¿no? Que escribió eso de los enanos tienen un sexto sentido para reconocerse a primera vista, ¿no? Eso él lo decía casi riéndose de sí mismo, pero hay que poner mental, ¿no? Los enanos mentales tienen un sexto sentido para reconocerse a primera vista. Por supuesto, más breve todavía que su famoso cuento del dinosaurio del que paso a hablarles ahora, es esta joya. El amor es mientras todavía no lo es del todo, dice Monterroso. Dice también Monterroso, es recomendable utilizar la virginidad antes de perderla. Pero para mí, Monterroso fue un hallazgo y por eso le dedico, porque me parece un genio y que además hace texto breve, ¿no? Aparte de, si no fuera por la contradicción, los contrarios dejarían, por así decirlo, de existir. Y dicho sea de paso, de contradecirse, ¿no? A veces está justo en el filo entre Groucho Marx y Nietzsche, ¿no? Por eso me gusta. Pero él me contó una anécdota. Yo le hice una entrevista cuando trabajaba en el diario El Sol. Él llegaba, voy a ir acabando ya del todo. Él llegaba aparte que está muy bien contarlo en el curso de una feria del libro, ¿no? Él llegaba de la feria del libro de Guadalajara, de paso por Madrid, y yo entonces no lo había leído. Lo confieso, estamos en el año 91, no había nada de Monterroso. Y entonces me dice el redactor jefe, mira, tú que haces literatura, vete corriendo y entrevístalo y tal. Y un personaje maravilloso, porque después me leí todo, ¿no? Pero entonces no. Y entonces me vio tan apurado por no saber de su escritura, porque fui sincero, que él se lo merecía, que como saben todos ustedes, su cuento principal, o sea, el cuento es el metacuento breve. Cuando se despertó, el dinosaurio todavía seguía allí, ¿no? Yo he escuchado que cuando se despertó en La Gomera, Casimiro Curvelo todavía seguía allí, pero bueno, eso es un puro chiste. Cuando se despertó el dinosaurio todavía seguía allí. Bueno, pues resulta que, para, digamos, aliviarme, porque no lo había leído, me dice, mira, el otro día se me acercó un señor en la feria de Guadalajara y me dice, oiga, me encanta su literatura. Me fascina el del dinosaurio, ya voy por la mitad. Es decir, esto te alivia muchísimo, ¿no? Después hay tesis doctorales de 400 páginas sobre las erratas, dragón, cocodrilo, y voy recopilando aquellos cuentos breves, por hacer el ensayo más liviano así y tal, que tampoco es liviano, pero por el más rápido. Por ejemplo, Luis Felipe Lomelí tiene un cuento que se llama el mexicano Luis Felipe Lomelí, que se llama El emigrante. Y es así, ¿se olvida usted de algo? Ojalá, ¿no? Cuento de horror de Juan José Arreola. La mujer que amé se ha convertido en un fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Este es de Lauro Zavala, un escritor también mexicano, y es fantástico porque tiene un final incorregible. Hola,
sé qué ha pasado. Ahora. Él le propuso matrimonio. Ella no aceptó y fueron muy felices. En el harén de un tímido, dice René Avilés, como temía decirles que no, opté por conservar a todas las mujeres que he amado. Es curioso la incursión nueva, muy reciente, de mujeres en el cuento breve, porque se ve una muchísimo mayor sutileza, ¿no? Por ejemplo, Mónica Levín, mexicana también, le escribió tantos versos, cuentos, canciones y hasta novelas que una noche, al buscar con ardor su cuerpo tibio, no encontró más que una hoja de papel entre las sábanas. Beatriz Martínez, esta es española, dice: mi corazón te espera, es lo único que queda de mí, estoy dentro de otra, búscame. Ana María Suá dice con mucha ironía: mientras Aladino duerme, su mujer frota dulcemente su lámpara maravillosa. En esas condiciones, ¿qué genio podría resistirse? Frederick Brown dice: el último hombre sobre la tierra estaba sentado a solas en una habitación. De repente, alguien llama a la puerta. Este es genial para una feria del libro. He escrito la mitad de lo que quería escribir y publicado el doble de lo que debí publicar. Y hace razonar este argentino, Marco de Nevi, hace razonar a Catalina de Rusia con esta lógica aplastante. Si no hubiese sido por mi cuerpo, habría sido casta. Dice Cortázar en un tal Lucas: y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten, y así, progresivamente, van volviendo a ser lo que no son. Hay un cuento de Benedetti que a mí me gusta porque él me definía antes como un escritor en la frontera, y a mí sí que me interesan esas fronteras. Benedetti dice es humorístico, pero también es agridulce, ¿no? Dice: como él padecía de claustrofobia y ella padecía de agorafobia, no tenía más remedio que hacer el amor en los portales, ¿no? Y con este acabo, de César Vallejo. No sé si me dejé alguno aquí así de los más tal. Sí, hay uno de Vila Mata. En el colmo de su desesperación empezó a arrancarse los pelos de su peluca. Y dice César Vallejo, que ahora se cumplen además 100 años de Trilce, para mí uno de los libros esenciales. Dice César Vallejo: mi madre me ajusta el cuello del abrigo no porque empieza a nevar, sino para que empiece a nevar. Muchas gracias, ya lo dejo. Me pasa a mí como a ti con Montessor o Monterroso. No te conocía. O sea, me he perdido mucho tiempo. Pero me alegro de estar aquí. Que es casualidad, porque ya lo saben aquí los amigos, porque yo normalmente vivo en Alemania, ¿no? He venido aquí por ver a Agustín y ahora por verte a ti, sin saberlo. Vale, muchas gracias por lo que conozco. Muchas gracias. ¿Alguna más? Bueno, como se decía en los años 80, visite nuestro bar. Yo me voy a poner ahí si alguien quiere comprar el libro, y ahí estoy. Si no, no pasa nada.
Tienen la carpa de firma justo enfrente por si quieren ir para que les firme el libro el autor, ¿de acuerdo? Muchas gracias por asistir.